Hola, bienvenidos a su canal de Sinensis. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que estoy seguro que a la mayoría de las personas les va a servir. ¿De qué me refiero? Vamos a hablar de lo que podemos hacer y específicamente vamos a explicarles cómo reutilizar o cómo hacer que un té viejito vuelva a la vida. Muy bien, para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama Huroku. Se escribe H-O-U-R-O-Q-I-K-U. Entonces, vamos a enseñarles qué es lo que pueden hacer, cómo pueden revivir unas hojitas que probablemente ya no estén en su mejor momento para consumir. Bueno, para esto hay que entender algunas partes o algunos puntos importantes. Por lo regular, existen tés que tienen una fecha o un periodo de vida ideal para su consumo. En muchas ocasiones no aplica para todos los tés, pero si nos enfocamos a un tipo de té muy sensible al tiempo, estaríamos hablando del té verde. El té verde, y en específico el té verde japonés, tiende a perder su frescura en un periodo no mayor a un año. Esto no significa que no se pueda consumir después de que pase ese año. Si tenemos bien conservado nuestro té, alejado de aromas, de humedad, en un lugar fresco, pues probablemente se extienda esa duración o esa su vida por un periodo más largo. Sin embargo, va a ir deteriorándose o va a ir cambiando de una manera no muy agradable. No es como los tés fermentados, que conforme pase más el tiempo, mejor va a saber o mejor va a desarrollarse el té. Entonces, existen tés que no responden a esa fórmula, pero para eso existen soluciones. Existen personas que lo que hacen es utilizar esos tés para mezclarlos con flores, mezclarlos con raíces, saborizarlos. Está bien, está perfecto. También hay personas que los utilizan para hacer té helado en grandes cantidades, lo utilizan para alguna otra funcionalidad, pero ya no lo utilizan para tomarlo como un té de alto nivel. Está bien, mientras el té no se tire a la basura antes de preparar y degustar, o mientras el té no se prepare y cause una mala impresión, todo lo que hagas con él está bien, es bueno, ¿ok? Entonces hay personas también que lo utilizan para alimentar sus scobies, para hacer kombuchas, aguas frescas, agua de día, no importa el uso que le des, pero úsalo. Pero muy bien, existen tés, en específico los tés japoneses, que tienen una apariencia verde muy agradable, muy bonita, brillante, fosforescente, etc. Pero cuando pasa el tiempo, cuando ese té se empieza a degradar, ese colorcito pues, verde fosforescente que suele ser tan atractivo en los tés verdes, va desapareciendo o va tornándose un poquito más amarillo. Eso ya no es un reflejo bueno de un té japonés, entonces puede haber o puede causar una impresión no muy positiva al consumidor. Esto es uno de los indicadores de que ese té ya no está tan agradable o ya no es la mejor temporada para consumirlo. Entonces tratamos de evitar que el té llegue a esa temporada. Por eso también les hemos recomendado en otros videos que no compren tés en mucho volumen si es que es un té que no vas a consumir mucho. No porque te digan, es que si me compras 300 gramos, te lo voy a dar más barato. Pero si en realidad no consumes tanto ese tipo de té, no lo compres. Compra la porción indicada, unos 25 gramos. Si dices, ¿sabes qué? Me encantó ese té. Entonces sí compren mucho volumen, tomando en cuenta que ese té se lo van a terminar en un periodo adecuado, evitando que se arruine o que pase a un resultado negativo o una experiencia no tan agradable al momento de consumir ese té. Ahorita vamos a hacer este mismo té. Este es un sencha que trajimos de la prefectura de Miyazaki el año pasado. Este té a mí me gustaba mucho cuando lo compramos. Sin embargo, con el paso de los días, con el paso de los meses, yo he notado que ha ido perdiendo calidad o que ha ido perdiendo frescura, y el resultado ahorita ya no es el que me encantó cuando lo compramos. ¿Pero a qué se debe esto? Se debe a que este té lo tengo en un recipiente. Este recipiente, de hecho yo recorto las etiquetas para saber cuál es el té. Hay personas que nomás lo meten y ya después, bueno, me ha pasado,
lo abres y dices, pues es un té verde japonés, pero ¿cuál? Y ya no te acuerdas. No, yo sí le pongo de dónde lo trajimos, qué es, y a veces le pongo hasta el año. Este no tiene necesidad de ponerle el año y le recorto la bolsita en el que venía, le pongo unas etiquetas y ya sé cuál es este té. Estos botecitos son unos botecitos especiales que tienen un botoncito acá y te ayudan a exprimir o sacar el aire que está contenido aquí. Y en teoría, pues si yo lo meto a refrigerar, no le va a entrar humedad a estas hojas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como lo consumía mucho, me da flojera y el refrigerador, entonces lo tenía siempre a un lado. ¿Y qué pasó? Lo dejé mucho tiempo cerca de mi calentadora de agua y yo sentí que de repente fue perdiendo la frescura cuando lo preparaba. Entonces lo que hice, o lo que voy a hacer ahora para regresarle la vida, es vamos a utilizar un tostador para revivirlo. Muy bien, ustedes pueden ver, de todas maneras sigue siendo un color atractivo, agradable, pero ya no es tan verde. Yo no sé en cámara cómo esté, pero yo en vivo sigue siendo intenso su color, pero ya más del lado amarillo que del lado verde. Y en sabor, pues no se siente tan fresco. Muy bien, todos en casita tenemos una estufa. Esa estufa puede ser de gas, puede ser eléctrica de resistencias o puede ser una de este tipo. Este tipo de estufitas de inducción también funcionan. Yo tengo este aparatito que es de cerámica, que se llama Horoku, y lo que hacemos es agregar las hojas y darles un proceso de tostado, porque resiste el calor directo, ya sea eléctrica de resistencia o puede ser también a gas. Entonces lo que hacemos es ponerlo directo al fuego o directo al calor, y dentro vamos a poner las hojas y vamos a empezar a darle movilidad. ¿Para qué? Para que no se vayan a quemar. Y posteriormente, por este lado es hueco y podemos vertir estas en el mismo recipiente. Ahora, si no tienes esto y quieres revivir alguno de tus tés, puedes utilizar también metal, pero siempre tomando en cuenta que el metal le va a transmitir cierto saborcito metálico a las hojas. Redundante, pero es verdad. Y otra de las cosas es que yo no recomiendo utilizar teflón. El teflón sí mantiene aromas. Si tú te pusiste a tostar o a cocinar algo picoso, le vas a transmitir esos aromas, esos sabores a tus hojas. Entonces, de preferencia, si vas a utilizar metal, que sea algo que no tenga teflón. Muy bien, el proceso es muy sencillo. El hecho de que sea acurvado y redondeado hacia el centro evita que se vayan a salir las hojas cuando las estás moviendo. Ahora, el nivel de tueste o el nivel de tostado que le vas a aplicar a las hojas depende de tu aceptación. Si a ti te gusta muy tostado, entonces vas a aplicarle mucho calor. Te vas a dar cuenta que empieza a salir humo, empieza a salir aroma a tostado. Pero yo te recomiendo que no le des tanto calor, porque vas a perder el sabor del té. Lo ideal es bajar el sabor a té viejito y hacerlo un poquito atractivo sin que se pierda en realidad el sabor herbal del té. Otro de las recomendaciones que les puedo dar es que no lo utilicen para todos los tipos de té. No todos los tipos de té son buenos para aplicarles calor de manera directa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, el oolong, que está enrollado, está hecho bolita, pues no le vas a aplicar calor, ahora sí que homogéneamente, nomás le vas a aplicar calor a la parte de la hoja de la bolita que tiene contacto con el metal. En cambio, los tés japoneses que son estirados, que son como tipo agujas, ahí sí se va a aplicar un calor constante y en contacto con casi toda la hoja. Entonces es un poquito diferente. Los tés negros que están enrollados, no, de preferencia tés que sean planos para aplicarle el calor de una manera parejita, ¿no? Aquí vamos a seguir.
Aquí se alcanza a sentir el aroma. Esto lo puedes hacer para aromatizar. El único defecto de eso es que cuando empiezas a sentir ese olor te empieza a dar hambre. No entiendo por qué. Muy bien. Yo creo que con eso es suficiente para mi gusto. Y les mencionaba, esta misma agarradera tiene una... está perforada y nos sirve para regresar el té al recipiente original, o si lo pasamos a una hoja diferente. Ya le está cayendo acá. En pantalla, bueno, esperemos si se alcance a notar la diferencia, pero este es un Fukamushi Sencha. Al ser Fukamushi Sencha significa que tiene hojas muy pequeñas, lleva un proceso de fijación a vapor de un tiempo prolongado, y eso ocasiona que en los enrollados posteriores el té se vaya fragmentando mucho. Eso produce pues muchos pedacitos pequeñitos de hoja, pero vamos a tratar de inclinar esto, y aquí se pueden dar cuenta la diferencia de color. Este lado, un verde muy verde, que es el que acabamos de preparar, que a pesar de que es tan verde, en la extracción ya nos produce unos tonos un poquito amarillos, pero eso es por la edad, que ya tiene casi el año, y aparte no estuvo refrigerado. Pero de este lado tenemos un tono ya café, ya se nota que le aplicamos un proceso de tostado posterior a su producción. Ahora vamos a preparar ese mismo té. Ahora, cuando ustedes le aplican calor a la hoja, vamos a reducir el contenido de cafeína, pero también vamos, al hacerlo un poquito tostado, vamos a hacer que esa hojita nos tolere un poquito más de temperatura al momento de preparar. Eso significa que al aplicarle más calor, reducimos la cantidad de cafeína y aplicamos un sazonado a esa hoja. Esto nos indica que ese té debe de ser menos astringente que el anterior, que no es tan astringente, pero porque lo saqué en un tiempo cortito. Pero si yo quiero utilizar para este tostado una temperatura de 85 o 90 grados, no va a pasar nada negativo, no va a saber desagradable. Muy bien. Esta agua ya estaba casi hirviendo. Ahora tengo que agarrar con más cuidado mi kyuso porque ahora sí me puede quemar. Muy bien. Sacarle la segunda extracción de este de aquí para no desperdiciar la agüita que ya está caliente. Muy bien, entonces aplicarle calor a la hoja ocasiona un proceso de tostado porque tiene contacto directo con una superficie caliente o más caliente que la hoja. Eso va a hacer que la hoja se tueste, pero va a ocasionar que ese té cambie de perfil, cambie de sabor, pero para un sabor agradable. Como pueden ver, aquí ya se alcanza a notar la diferencia de colores, independientemente de que sea el mismo té, pero le aplicamos calor. Misma tetera, bueno, mismo material, mismo estilo de producción, pero el resultado al final es diferente. Este ya tiene un color más doradito, un color más, ahora sí que tostado, y en aroma se pierde totalmente el aroma marino o de algas que tenía cuando no estaba tostado, y se transforma a un sabor tostado, pero agradable. En sabor, pues lógicamente ya cambió en color, ya cambió en aroma. En sabor se transforma también totalmente y se convierte en un sabor caliente, en un sabor anuezado, a cacahuate. Ya es totalmente otro té. Entonces, no forzosamente tienen que comprar un Horoku. Es lo ideal porque simplemente lo vas a utilizar solo para calentar tu té, para tostar tu té. Pero también lo puedes hacer con otras herramientas, ¿no? Puedes utilizar un sartén que sea metálico solamente, de acero inoxidable, por ejemplo, y que nada más lo utilices para eso, para que no haya
algún contaminante que vaya a dejar sus aromas o sus sabores en esa herramienta y al final pues nos lo transmita a nuestro té, ¿no? ¿Cuáles tés vamos a tostar? De preferencia los que tengan una forma plana y que pueda ser homogéneo su tostado y que sea un contacto directo y completo sobre la superficie caliente, y no como un oolong, que es una bolita o que es enrollado, trenzado, que nada más vas a alcanzar a tostar las partes donde tenga contacto. Entonces, de preferencia, los tés japoneses y algunos tés chinos sí te pueden dar un buen resultado utilizando este método. Bueno, espero ya haya sido de su agrado este video, que les guste, síganos, regálenos un like y recomiéndenos y por supuesto sigan tomando té. Hasta luego.